a comienzos de la década del 2000 decide volver volver a Estados Unidos y establecerse allí para empezar a trabajar en el National Institute of Health, concretamente en uno de los institutos del NIH, que es el National Institute of Aging. Allí en el NIA, o NIA, Felipe estuvo durante 12 años, llegando a ser el director de la división de biología de envejecimiento en este instituto, un cargo tremendamente importante porque le permitía, entre otras cosas, establecer ciertas directrices respecto de la investigación en biología de envejecimiento, que es una tarea que ha sido muy importante. Él acaba de jubilarse de esta unidad, pero va a seguir relacionado como Senior Advisor para el director del NIA y va a ser a partir de ahora el codirector del proyecto INSPIRE, asociado a Jérôme Topol en la Universidad de Toulouse en Francia. Felipe es uno de los creadores del concepto de gerociencia, que es un concepto que establece la convergencia entre la biología del envejecimiento y la biología de las enfermedades. Por lo tanto, propone que el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades crónicas, y que si uno establece o ataca los problemas asociados al envejecimiento, va a conseguir ralentizar todas las dolencias que tienen relación con envejecer, que incluyen la fragilidad. Dentro del currículum de Felipe hay múltiples honores y premios, pero aquí voy a destacar simplemente dos, que es haber recibido 2 veces durante su carrera en el NIH, el NIH Directors Award y también el Career Achievement Award de la American Aging Association. Por lo tanto, tiene todas las credenciales para hablar sobre gerociencia y sobre gerociencia en tiempos de pandemia. Quisiera también mencionar que Felipe es parte del International Advisory Board de Gero y que nos ha acompañado en los últimos 4 años y medio, dando soporte y mucha visión estratégica respecto de cómo Gero ha transitado a lo largo de estos 5 años. Así que nada, Felipe, te dejo a cargo, ¿vale? Ok, Cristian, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Vamos a entrar en materia, a hablar de la gerociencia en tiempos de pandemia. A ver, ¿cómo voy a hacer esto? Mejor lo hago con esto. Muy en general, hablando de la parte general que todos conocemos. COVID es una pandemia, tenemos una cantidad enorme de casos confirmados, que no es lo mismo que la incidencia. Casos confirmados, principalmente en Estados Unidos, Europa, China. Chile no está muy bien ahí. Estos son datos que obtuve del Johns Hopkins Coronavirus Research Center el 14 de mayo. Así que están un poquito viejos ya, no los quise cambiar a último momento. La incidencia, estamos un poquito mejor, pero estos son datos que son difíciles de captar, porque en realidad todo depende de cuánto se mida y cuánto se trabajen los resultados. Esto poco que hay en África no significa que tengan poco COVID, simplemente significa que no están testeando. ¿Ya? Entonces, son difíciles de analizar. ¿Qué es lo que significan los datos que estamos viendo en la televisión todos los días? Hace 2 semanas no estábamos tan mal en cuanto a la mortalidad, que es un aspecto. ¿Qué porcentaje de la gente que se enferma con COVID mueren? Y Chile estaba al 1% según el Johns Hopkins. De nuevo, todo es difícil de analizar dependiendo de cómo se miren los datos. Y yo les voy a mostrar otros tipos de datos que yo encuentro que son más razonables, que son más importantes. Esto muestra el promedio semanal, todas las muertes, no solo de COVID, porque lo que pasa es que mucha gente está muriendo de COVID o de cosas asociadas al COVID que no están siendo catalogadas porque no fueron testeados, porque murieron en su casa, etcétera, etcétera. Este es el promedio semanal de muertes en Inglaterra y Gales por los últimos 10 años. Y como vemos, es bastante común, parejo, siempre lo mismo, más alto en el invierno, los primeros meses del año en el hemisferio norte, baja en el verano, vuelve a subir a fines de diciembre. Pero miren esta curva de aquí. Este es el 2020. Esa es la curva que es importante.
no cuánta gente dicen que murió de COVID, sino que cuánta gente extra murió en este periodo, semanalmente. Y como ven, el aumento es espectacular. Es una enfermedad grave, no es un pequeño resfrío como dicen algunos políticos. Lo mismo en Estados Unidos, esto lo saqué del Washington Post, ese es el promedio que se espera, este es el número de muertes que se habría esperado normalmente, alrededor de 52.000 por semana en todo Estados Unidos, pero tenemos 62.000, 10.000 extras por semana. Esto es bastante serio, ¿ya? Pero bueno, esto es en general del COVID. Hablemos de qué es lo que me interesa a mí, que es la parte de neurociencia. ¿Cómo afecta el COVID a los viejos? Y todos ya sabemos el resultado. En realidad, el COVID afecta principalmente a los viejos. Este es el trabajo de Alex Shalonkov, que muestra que si tomamos desde los 30 hasta el final, el 99.2% de las muertes en China están en este grupo. Ahora que me digan 30, no es tan viejo todavía, estoy de acuerdo. Pero veamos, por ejemplo, entre los 60 y los 80, tenemos un 30% de mortalidad. O sea, 3 de cada 10 personas que se infectan mueren. Lo que no ocurre con los más jóvenes, que también mueren, también tienen complicaciones serias, pero no al mismo nivel. Visto de otro punto, esto es en Estados Unidos, este es el porcentaje de gente que muere en función de la edad. Entonces, aquellos de 85 más tienen un 10% de probabilidad de morir, 1 de cada 10. ¿Ya? Y estos son datos que vienen de dos tipos de análisis. Unos, no es porque ellos tengan más infecciones. Los que tienen más infecciones en realidad son los de 20 a 44. ¿Ya? Tienen más infecciones, pero se mueren menos. Estos tienen menos infecciones, pero se mueren más. ¿Ya? Y eso es lo que muestra esto. Entonces, es una epidemia que está afectando, una pandemia que está afectando principalmente a los viejos. Y de esa manera hay cientos de artículos que han aparecido en la literatura. La literatura en este momento científica, médica, está abocada casi al 100% al corona. Se ven pocos artículos que no sean sobre esto. Una cantidad de información importante. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué afecta el COVID a los viejos más que a los jóvenes? Este es un estudio simplemente, y les voy a mostrar solamente 2 diapositivas con datos moleculares, así que no se asusten los que están aquí de afuera del campo de la ciencia. Esto es un estudio hecho en monos y con otro coronavirus, pero un coronavirus. Estos son los alvéolos pulmonares. En los controles, controles jóvenes, vemos que hay una capa monocelular que permite el traspaso de aire, de oxígeno y CO2 a través de estos alvéolos. Si un mono joven se infecta con coronavirus, esta capa se engruesa y eso hace que haya menos espacio para adquirir aire, y por eso el problema respiratorio. No se puede respirar porque simplemente no hay donde meter el aire. Así de simple. Pero miren lo que pasa en las mismas condiciones con un mono viejo. Este mono simplemente no puede respirar. ¿Ya? Este tiene problemas para respirar, este no puede respirar. Y ese es el problema. Ahora, y hay muchas variables por qué esto ocurre, y la verdad es que no ocurre en todos, y eso es uno de los aspectos que vamos a analizar. Y este es el otro que tiene algo de molecular. Un ejemplo de qué es lo que pasa con el envejecimiento del corazón con el COVID. Y esto es solamente, es teórico, esto es un paper que publicó Ed Lakata, es teórico. Simplemente viendo desde este punto de vista, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes viejos, los adultos mayores, que tienen enfermedades cardiovasculares, ¿qué es lo que les pasa? Tienen niveles menores de esta proteína que se llama ACE2. ¿Ya? Eso es un hecho, lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es la proteína justamente la que usa el virus para unirse a la célula. ¿Ya? Entonces, si hay menos ACE2, va a haber menos incidencia de la enfermedad. Simplemente porque el virus no puede entrar a la célula. Pero por otro lado, si tenemos virus y se une al receptor,
Entonces el receptor ya no puede hacer su trabajo normal. Y por lo tanto tenemos que normalmente el paciente tiene un problema porque tiene muy bajos niveles de esta proteína y ahora lo poco que tiene no lo puede usar para su función. Entonces la severidad de la infección viene a ser más grave. Ahora, esta es una visión simplista, simplemente viendo el efecto de una proteína en un tipo de pacientes. La situación es obviamente muchísimo más compleja que eso. Estos son simplemente ejemplos. Ahora, lo que tenemos que ver es que el envejecimiento es de lejos el mayor factor de riesgo para múltiples enfermedades. Y aquí vamos a entrar a hablar un poquito de gerociencia, sobre para aquellos que ya saben sobre gerociencia, pero siempre hay gente nueva en estas conversaciones. El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para múltiples enfermedades. Así que esto no debería ser una sorpresa, ya lo sabemos. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de incidencia de cáncer. Cáncer muy diferente, de diferentes tejidos, de diferentes razones, etcétera, etcétera. Pero todos tienen la misma curva en función de la edad. Empieza a subir alrededor de los 60, es máximo a los 80. Hay algunos cánceres que son de niños, pero son una minoría. Otro ejemplo, el Alzheimer's, aumenta con la edad, no pasa nada cuando éramos jóvenes. Y esto es un punto que siempre hago. Uno puede tener todos los factores de riesgo para el Alzheimer's, puede tener los genes equivocados, todo lo que quieras. Riesgo de Alzheimer's alto. No te va a dar Alzheimer's cuando tienes 10 años. Te va a dar Alzheimer's cuando seas viejo. ¿Y por qué es eso? Porque tú puedes tener factores de riesgo, pero el organismo se defiende. Y se defiende mientras es joven. Con la edad, esa capacidad de defensa empieza a bajar. Y ahí aparecen las enfermedades, cáncer, Alzheimer's, artritis, todas. ¿Ya? Entonces, el mayor factor de riesgo para casi todas las enfermedades es el envejecimiento mismo. ¿Ya? Y aquí quiero hacer hincapié en algo importante. El enemigo entonces es interno. ¿Qué es lo que pasa? Que en el siglo XX hemos atacado muchas enfermedades que eran externas, venían de bacterias, de nutrición, problemas de salubridad, cosas externas a nuestro organismo. Las enfermedades crónicas que afectan a los viejos es un enemigo interno. Somos nosotros mismos los que estamos fallando. Por lo tanto, cómo abordar esas enfermedades tiene que ser diferente. No podemos usar el mismo mecanismo que hemos usado antes y que ha sido tan útil. O ustedes me dirán, sí, de acuerdo, yo ya lo sabía. Todo el mundo sabe que las enfermedades aumentan con la edad. Sí, obvio. ¿Ya? El problema es que no puedo cambiar mi edad. Y eso, claro, es verdad, la edad cronológica no la puedes cambiar. Está en tu carnet, está en tu pasaporte. Puedes mentir sobre ella, pero no la puedes cambiar. ¿No es cierto? Pero la edad fisiológica, la edad biológica no es lo mismo que la edad cronológica. Todos sabemos, conocemos personas de 70, 80 años que están jugando tenis y otras que están prostradas. ¿Ya? La edad fisiológica no es lo mismo que la edad cronológica. Y la edad fisiológica sí la podemos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa respecto a las enfermedades? Si uno va al médico, el médico va a estar mirando, tratando de buscar síntomas de enfermedades que conoce. Va a estar buscando si por casualidad tienes diabetes, si tienes demencia, si tienes cáncer, si tienes cardiovascular. Está buscando esos síntomas. Pero, ¿de dónde vienen esos síntomas? Esos síntomas vienen principalmente del envejecimiento y una parte de la biología propia de la enfermedad. Si uno tiene alto colesterol, va a dar síntomas de enfermedad cardiovascular. Si uno tiene alto amiloide en el cerebro, va a dar síntomas de Alzheimer's. ¿Ya? Eso es lo que nos da la especificidad de las enfermedades, la biología de la enfermedad específica. Pero la causa principal por la cual tenemos esa enfermedad es el envejecimiento. Entonces se produce la pregunta, ¿qué hacemos ahora? ¿Atacamos el envejecimiento o atacamos a cada enfermedad separadamente? El problema de atacar las enfermedades separadamente es que los adultos mayores sufren algo que se llama comorbilidad. Si miramos en esta gráfica, cuando uno es joven, lo más probable es que no tenga ningún problema, cero desorden, ningún problema.
A medida que va envejeciendo uno, van apareciendo. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a los 70 años, hay muy pocas personas que no tienen ningún problema, muchas que tienen un problema, 2, 3, hasta 8 o más. De hecho, el 50% va a tener 3 problemas. Entonces, eso significa que estamos jugando un juego que no se puede ganar. Atacando una enfermedad a la vez es un juego que no podemos ganar. ¿Por qué? Es un juego que, no sé cómo se dirá en español, aquí se llama el juego Whack-A-Mole. Un mod es un topo, y es un juego en que uno le va pegando con un martillo a un topo, desaparece, pero aparece otro. Entonces le pegamos al otro, aparece otro, etc. Y al final, ¿cuántos martillos vamos a usar? Ese es el problema de la polifarmacia, donde cada médico nos da un remedio para una enfermedad específica y al final terminamos tomando 20 remedios. Interactúan entre ellos y nos hacen mal a la larga. Entonces, esta approach no nos va a funcionar. Tenemos que atacar el envejecimiento. Ahora, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Y ahí está lo que ha surgido en los últimos 20 años. En los últimos 7 años se publicaron estos 2 papers bastante importantes que mostraron las bases moleculares del envejecimiento. Este es el grupo europeo, este es el grupo nuestro aquí en Estados Unidos, el sustrato molecular del envejecimiento. Y resulta que, ustedes no pueden leer esta, pero pueden leer esta, llegamos a la misma conclusión, obviamente, si estamos basándonos en los mismos datos. ¿Ya? Llegamos a la misma conclusión de que hay menos de una docena de aspectos moleculares que nos llevan al envejecimiento. Y eso nos ha permitido establecer que el envejecimiento en realidad es maleable, se puede manejar, y mucho más de lo que pensamos. Empezando por lo que hemos sabido desde hace siempre, y es la comida. Sabemos desde el año 1925 que si a una rata o a muchos otros organismos se le da menos de comer, vive más. Claro que no es muy agradable, así que no nos gusta mucho esa idea como para aplicarlo en los humanos, pero usando ese paradigma, hemos descrito cuáles son las bases moleculares que permiten este efecto. Y hemos encontrado cientos de genes que modifican la velocidad de envejecimiento, o más bien la longevidad, y basados en esas vías metabólicas que hemos descrito, hemos encontrado varias moléculas que lo hacen. Lo importante es que la salud también mejora. No solamente aumenta la longevidad, aumenta también la salud. Entonces, de ahí nace el concepto de gerociencia. ¿Qué es lo que es la gerociencia? La gerociencia dice que la biología del envejecimiento está al centro de todas las enfermedades. E interactúa con la biología de la enfermedad 1, pero también de la enfermedad 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, etcétera. Entonces, el envejecimiento es lo que está al centro y, por lo tanto, si aceptamos que el envejecimiento está al centro de todas estas enfermedades, quiere decir que si atacamos el envejecimiento y lo hacemos ir más lento, vamos a hacer que todas las enfermedades lleguen más lento. Y esto no es solamente para las enfermedades graves, también es para enfermedades que nos quitan la calidad de vida, como la fragilidad, la fatiga, el dolor crónico, la pérdida auditiva, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que si logramos detener, o no detener, pero por lo menos ralentizar el envejecimiento, vamos a hacer que las enfermedades lleguen más tarde o que sean menos fuertes. Ya, claro, suena muy bonito, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver ¿es esto realista o estamos soñando? ¿Es realista hacer que el envejecimiento vaya más lento? Hay muchos datos que sugieren que sí. Les voy a presentar una película que son ratones. Estos ratones tienen 38 meses de edad. Son viejísimos, viejísimos, viejísimos. Equivalentes centenarios en humanos. Este es el control. Y este es un ratón que ha sido tratado con rapamicina por 6 meses. La rapamicina afecta la velocidad de envejecimiento. Y como ven, este ratón está examinando su nueva caja, lo pusieron en una caja nueva para tomarle el video. Está explorando, tiene
un bonito pelaje. Este de aquí no tanto, ¿no es cierto? Ni siquiera está investigando mucho, el pelaje no está muy bueno, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, otra cepa de ratones que se ven un poco diferentes. Estos han sido tratados con un tipo de molécula que se llaman senolíticos. Y lo que vemos es que el de atrás, estos ratones tienen 34 meses ahora, el de atrás ha sido tratado con senolíticos, se ve en buen estado comparado al no tratado. Otro ejemplo, me quiero detener un poquito en este. Esto es un efecto sobre la quimioterapia. Estos son ratones jóvenes, en este caso, que se les dio quimioterapia y lo que estamos midiendo es cuánto corren durante la noche. Y claro, cuando a un humano se le da quimioterapia, no se siente con mucha actividad y deja de moverse. Los ratones también no se mueven mucho cuando están con quimioterapia. Sin embargo, si les eliminamos estas células senescentes, empiezan a correr de nuevo, como si no les hubiera pasado nada. Y tienen menos tumores. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay mecanismos, hay tratamientos que estamos probando en animales y estamos empezando a probarlos en humanos, que sí nos permiten frenar la velocidad de envejecimiento. Y con eso, frenamos un poco la velocidad a la cual ocurren las enfermedades. La pregunta, obviamente, es ¿cómo es posible que el envejecimiento pueda afectar a tantas enfermedades que tienen etiologías tan diferentes? O sea, no es lo mismo un cáncer que una diabetes, que una enfermedad cognitiva. Son muy diferentes. ¿Por qué el envejecimiento las afecta a todas? Y esto es mi tema favorito en este momento. Pienso, y es mi teoría, que todo esto que afecta al envejecimiento tiene un efecto en la pérdida de resiliencia. Y esa pérdida de resiliencia es lo que nos lleva a la fragilidad, a las enfermedades y a la muerte. Voy a volver sobre esta figura en un par de diapositivas más. Entonces estamos empezando a pensar que este enemigo interno del que les hablaba anteriormente se relaciona a la pérdida de resiliencia y aparición de fragilidad. Y eso es lo que nos lleva al riesgo de enfermedades. Entonces, sabemos que algunas personas de edad, porque no todos envejecemos a la misma velocidad, algunas personas de edad avanzada tienen alto riesgo. También sabemos por qué y sabemos cómo intervenir. Eso es lo que les estaba mostrando. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la pandemia actual? Y a epidemias o pandemias futuras, porque las vamos a tener. No se hagan ilusiones. Vamos a tener más epidemias y más pandemias en los próximos años. ¿Cuándo y de dónde vienen? Eso no lo sabemos. Pero de que van a venir, vienen. Entonces, esto ya yo les mostré los datos de las muertes en función de la edad. Entonces, eso nos ha llevado a todos a aceptar la idea que las personas de edad avanzada tienen un alto riesgo. Ahora yo quiero modificar eso un poquito. Son las personas biológicamente frágiles las que están en alto riesgo. No todos los viejos. Y no solamente los viejos. Hay gente joven que tiene fragilidad también. ¿Ya? Entonces, esos son los que están en riesgo. No son los que tienen 70 años. Son aquellos de 70 años que están en un estado frágil. Entonces, ¿cómo abordamos esto ahora? Bueno, en una batalla, porque estamos en una batalla contra un enemigo. El enemigo es el virus. Pero en una batalla siempre se necesita tener una buena ofensiva, tenemos que atacar al virus, tenemos que atacar a nuestro enemigo, pero también necesitamos una buena defensa. Si no tenemos buenas paredes en el castillo, no sacamos nada con tener una buena ofensiva. ¿No es cierto? Necesitamos tener las dos cosas. Y esto no solamente en guerras medievales, también en un partido de fútbol. Hay que tener una buena ofensiva, una buena defensa, o si no, no vamos a ganar el partido. Entonces, es importante que entendamos que debemos atacar al virus, pero también tenemos que fortalecer al huésped. Y desgraciadamente el esfuerzo no está siendo puesto en eso. Está solamente puesto en atacar al virus en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una ofensiva. Y es claro, necesitamos una vacuna urgentemente. Eso, no hay duda de ello. No hay duda. Obviamente, eso es lo que necesitamos con mayor urgencia. Desgraciadamente, producir una vacuna es bastante rápido. Se puede hacer en semanas, meses. Pero comprobar que funcione y que sea segura, eso ya toma años.
desgraciadamente. Y entre medio, la gente muere. Sobre todo en estos días en que tenemos un movimiento antivacunas bastante fuerte, tenemos que estar 100% seguros de que esta vacuna no va a producir efectos negativos. Así que vamos a tener que esperarnos a que funcione la vacuna. Lo otro que estamos haciendo, buscando paliativos, buscando tratamientos que nos puedan evitar los efectos negativos, ¿ya? Les pongo aquí solamente 4, de hecho hay docenas y docenas y docenas de estudios que se están haciendo en este momento. Muchos de ellos les pongo estos 4 simplemente porque son 4 que ejemplifican el upfront de Gerociencia. Son productos que sabemos que afectan el envejecimiento, como si vimos, que afectan aspectos específicos del envejecimiento. Y por lo tanto estos productos no están atacando al virus, están tratando de fortalecer al huésped, que es lo que estoy diciendo. Ahora, ahí viene el problema, ¿a qué huésped hay que defender? Nos fijamos mucho en lo que es la fragilidad, que es esta curva azul que está aquí. La fragilidad es algo que ocurre relativamente tarde en la vida, y cuando una persona es frágil, es poco lo que se puede hacer por ella. Ya es un poquito tarde. Entonces estamos tratando de poner el esfuerzo en otro aspecto, que es la pérdida de resiliencia. Este señor Singh puede correr una maratón a los 101 años, ¿ya? Tiene buena resiliencia. Pero la resiliencia, en el fondo, es la capacidad de responder a un desafío. Y ese desafío puede ser una enfermedad, pero también puede ser correr una carrera. Ahora, él corre a los 101 años, pero no corre a la misma velocidad que si tuviera 40 años. ¿No es cierto? Nosotros no podemos, a mi edad, yo no puedo estar de fiesta por una semana entera, no puedo hacerlo, pero después la recuperación por mucho tiempo. Estamos perdiendo resiliencia. Y como eso ocurre antes de que aparezca la fragilidad, yo creo que es ahí donde hay que focalizar el esfuerzo. Entonces volvemos a esta figura que les mostré antes, donde el envejecimiento lleva a una pérdida de resiliencia. Si atacamos la peristalsis, las células mentales, la plasticidad, si atacamos cualquiera de estas partes del envejecimiento, vamos a mejorar la resiliencia. Y la resiliencia es lo que lleva a la fragilidad y es lo que lleva a las enfermedades. Ahora, todas estas cosas son interdependientes. Las enfermedades hacen que uno pierda resiliencia, la fragilidad hace que pierda resiliencia, lleva a enfermedades también. Lo único que no es reversible es la muerte. Una vez que estamos ahí ya no podemos volver atrás. Pero estas cosas interactúan entre ellas, ¿ya? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que estamos tratando de entender cómo se relaciona el envejecimiento con las enfermedades. Esa es la base de la gerociencia. Ahora, el mundo médico se ha preocupado mucho de definir la fragilidad y tratar de definir cómo eso interactúa con las enfermedades y con el envejecimiento. Creo que es el momento de introducir la resiliencia como la pieza que falta para entender cómo el envejecimiento lleva a enfermedades, incluyendo los virus. Entonces, ¿cómo podemos defendernos, o sea, aumentar esta resiliencia contra el virus? El virus tiene varias etapas que llevan de la unión de los receptores a la movilidad y mortalidad. Podemos usar senolíticos o otros agentes de drogas que afecten la resiliencia para mejorar la respuesta del huésped a este virus que no lo podemos eliminar. Entonces, esto es una cosa teórica de cómo funciona el virus, la etapa 1, etapa 2, etapa 3. Tenemos la infección temprana, la fase pulmonar, que es la fase aguda, y después una cosa que es una etapa hiperinflamatoria, porque los viejos, sobre todo, ya tienen una respuesta inflamatoria que tiene problemas. Entonces, si durante esta etapa crítica, en la fase pulmonar, empezamos a estudiar un poquito cómo está ese paciente específico respecto a su envejecimiento. Está envejeciendo bien, tiene buena resiliencia, está frágil.
podemos afectar cómo va a resolverse la enfermedad, si va a ser una resolución favorable o si va a tener efectos negativos a largo plazo. Como dije antes, la comunidad científica biomédica se ha volcado a estudiar esto, ha habido cientos de problemas. Me hago autopromoción aquí un poquito, perdonen. Simplemente mostrarles un paper que publiqué yo, Neuroscience and the Coronavirus Pandemic. The Guacamole Approach is not enough. ¿Se acuerdan de la idea del topo? Pero hay muchos papers que están abordando esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las estrategias convencionales se basan en prevenir y tratar los síntomas. Prevenir con vacunas, ¿verdad? A veces traducir al español no me sale tan fácil. Vacunas o con profilácticos. Y todo tipo de tratamientos contra los síntomas. Y eso es lo que se está haciendo, en eso está el mayor enfoque en este momento. Pero nos olvidamos que cuando un individuo envejece, va a tener una menor respuesta, una menor protección y mayores efectos secundarios. Entonces hay que tomar otra alternativa. Además de estas, no digo que no sean compatibles, además de prevenir y tratar, tenemos que proteger y potenciar estas estrategias con lo que llamamos geroprotectores. Alex sacó unas palabras muy raras en este paper, xenoremediation es una de ellas, pero hay otras más raras todavía. Bueno, pero eso aparte. Todas estas drogas hemos visto que afectan la velocidad de envejecimiento. Y son algunos ejemplos solamente, ¿ya? Y todas estas drogas lo que hacen es mejoran la respuesta, mejoran la protección, disminuyen los efectos secundarios. Entonces nos va a ayudar a combatir el virus si tomamos estas medidas en conjunto con estas otras. O visto de otra manera, podemos afectar a diferentes niveles. Puede ser una protección para evitar bajar el riesgo de infección, síntomas tempranos, fase aguda, recuperación y rehabilitación. Noten que, de acuerdo a Alex al menos, todos estos geroprotectores funcionan principalmente como protectores, así los llamamos, pero también funcionan como rehabilitación. Pero fíjense que no pretendemos que nos funcionen durante la fase aguda y los síntomas específicos. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de una enfermedad específica. La gerociencia no habla de enfermedades específicas, habla de salud total. Entonces, la gerociencia no tiene mucho que hacer durante la fase aguda, pero sí durante la rehabilitación y como protección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Específicamente para este caso, no es mucho. Estamos un poco atrasados, porque la gerociencia mal que mal apareció solamente hace 7 u 8 años. Todavía no hemos llegado a que se use en clínica todo el tiempo. Entonces no es mucho lo que podemos hacer para esta pandemia. Lo único que podemos hacer es reconocer que las restricciones también afectan la salud. Sobre todo los viejos, si no les permitimos salir, depresión y cosas así van a ocurrir. ¿Ya? Hay que tener eso en consideración. Entonces, la restricción tiene que ser basada en fragilidad, no en la edad cronológica. Desgraciadamente, eso no lo sabemos todavía quiénes son frágiles. Algunos lo sabemos. O sea, personalmente tengo 67 años, estoy en la edad de riesgo. Pero yo sé que mi fragilidad está bien. Por lo tanto, yo no tomo mucho riesgo, pero sí voy a comprar, una vez a la semana, voy a comprar comida. ¿Ya? No voy a los parques, cosas así, no me tengo que cuidar, pero lo puedo manejar. Otra cosa que es importante es reconocer que los 65 de ahora no son los de nuestros abuelos. 65 es la edad que tradicionalmente se ha llamado donde empieza la vejez, oficialmente. Edad de jubilación, etcétera, etcétera. Siempre cuento la historia de mi madre, que me fue a visitar cuando vivía en Suiza, y tomaba pastillitas y había que parar para que se mejorara, para que se tranquilizara, esto, lo otro. Y muchos años después hice el cálculo, recientemente de hecho, ¿qué edad tenía mi madre? Tenía 67, la edad que tengo yo ahora.
no estoy en el mismo estado de salud que mi madre. Y así es la cosa en este momento. Tenemos que mejorar la resiliencia de aquellos que están en estado frágil o prefrágil, pero eso no es fácil de hacer para esta pandemia. Es algo que podemos hacer para la próxima. Entonces, la cosa, ¿qué podemos hacer para las próximas? Esto es algo que dijo Bill Gates hace mucho tiempo, mucho antes de que llegara el COVID. Y Bill Gates decía, hay una probabilidad altísima de que durante nuestra vida haya una pandemia letal y de gran escala. No se equivocó mucho, ¿no es cierto? Es que era obvio, tenía que pasar. Entonces tenemos que preocuparnos de qué es lo que vamos a hacer con la próxima. Eso es crítico. Entonces, una cosa que podemos hacer es un catastro de fragilidad para toda la población. Voy a entrar volver a esto en un momentito. Se puede medir la fragilidad. La Organización Mundial de la Salud ha producido un programa que se llama ICOP, Integrated Care of Older People. Integrativo, un programa integrativo. Eso se puede aplicar. Debemos favorecer la investigación en envejecimiento. No es porque yo trabaje en eso, pero es que es obvio. Es la causa principal de todas las enfermedades, de todos los problemas que tenemos. Hay que investigar más en envejecimiento. Y tenemos que desarrollar estudios clínicos sobre los geroprotectores. Afortunadamente eso ya está empezando. Tenemos varios estudios clínicos ya funcionando, sobre todo algunos en COVID, pero también otros que son independientes del COVID. Ahora, todas estas cosas interactúan entre ellas. Si desarrollamos estudios clínicos y sabemos la fragilidad, podemos emplear estos geroprotectores en las personas que son frágiles. Entonces, una cosa crítica que aquí es medir la fragilidad. Y hay métodos sencillos. No tenemos métodos para medir la resiliencia, desgraciadamente. Eso es algo que estamos trabajando, no lo tenemos todavía, pero podemos medir la fragilidad al menos. Está el método de Linda, que mide principalmente fragilidad física, pero no se preocupa para nada de fragilidad mental. Desgraciadamente esto no es algo que uno puede hacer en la casa. Aquí ir a un médico para que lo haga correctamente, para determinar tu grado de fragilidad. Entonces la OMS puso este programa ICOP, tal como les mostré antes, los pilares del envejecimiento a nivel molecular. Estos son los pilares a nivel funcional. Pérdidas cognitivas, depresión, pérdidas de movilidad, vitalidad, etc. Este programa, que ha sido desarrollado por la OMS, se puede usar, y dentro del Gerontopol, donde me voy a ir dentro de un mes, han desarrollado una app. Y cada uno la puede bajar y hacer su propia estimación de su fragilidad. Una vez que tengamos esto en mayor, más masivo, vamos a poder estudiar la fragilidad de la población. Y eso yo creo que va a ser un avance importante. Para terminar, quiero terminar con quizá el problema más grave que tenemos. El quedarnos en la casa, desgraciadamente, ha tenido problemas serios sobre la salud, sobre la economía. Todas esas cosas son importantísimas. No las podemos mirar en menos. Pero quiero llamarle la atención sobre otro problema, que es el edadismo. Esta imagen la publicó Annie en su Facebook y yo se la robé. Gracias, Annie. No es posible. No es posible que tengamos esta actitud. Que no se preocupen porque están solo mata a los viejos. Dice tú, no es posible. Los viejos no son desechables. Nadie piensa que su madre, su padre, o su abuelo o su abuela sea desechable, ¿no? Entonces no lo pensemos como sociedad tampoco. No son desechables. Y más importante, porque estamos envejeciendo en mejor salud que nuestros padres, que nuestros abuelos. Estamos envejeciendo en mejor salud y por lo tanto los adultos mayores de hoy día pueden y quieren aportar a la sociedad. Pero la sociedad no los deja por edadismo. No, nadie quiere contratar a un viejo, no, porque después de todo no son expertos en computación, no saben nada, son unos idiotas. No, no son idiotas, simplemente no saben computación. Pero pueden hacer otras cosas que te permitan a los más jóvenes dedicarse más a la computación.
¿no es cierto? Hay que hacerles espacio, porque estamos en una sociedad que está envejeciendo, y estas sociedades envejecidas están mostrando mejor salud, y por lo tanto estos viejos hay que integrarlos dentro de la sociedad. Hay que cambiar las actitudes a todo nivel. Entonces quiero terminar simplemente en un resumen de lo que he dicho. El envejecimiento es de lejos, y esto es importante saberlo, de lejos es el mayor factor de riesgo para complicaciones serias de la infección por coronavirus. Y lo más importante es que hemos descubierto en los últimos años que el envejecimiento es maleable, y es bastante maleable, más de lo que habíamos pensado. Si aplicamos el principio de gerociencia, habrá menos sufrimiento y muerte por COVID. Pero también lo podemos aplicar a futuras pandemias y epidemias que van a venir, y tenemos que estar preparados. Y eso es todo lo que tengo. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por la charla, muy interesante e inspiradora. Abro el turno para aquellas personas que quieran hacer preguntas. Pueden levantar la mano en la sección de participantes. Gonzalo. Hola, muchas gracias por el seminario. Tengo una pregunta porque a lo largo de tu charla, que encuentro demasiado interesante y los puntos son muy atingentes, tiene que ver con el concepto de resiliencia, y tú mismo dices que es difícil de evaluar. Entonces, como que de hecho me queda un poco vago el concepto de resiliencia al que te estás refiriendo. Si lo puedes especificar un poco más, porque si no lo puedes evaluar, me causa un poco de ruido. ¿Qué es lo a qué te estás refiriendo con ello? Correcto, de acuerdo. Eso, somos científicos, ¿no es cierto? Si no se puede evaluar, no existe. Lo que pasa es que la resiliencia sí se puede evaluar en modelos animales, ¿ya? Para ser un poco grosero, si tú quieres, le pegas con un martillo a un ratón en la cabeza y mides cuánto tiempo se demora en levantarse. Bueno, eso te da una idea de su resiliencia. Pero no le puedes hacer lo mismo a un viejo. Que lo que pasa es que la resiliencia es una respuesta a un estrés. Y no es éticamente correcto hacer estrés a personas que ya están en edad, que pueden estar frágiles. Entonces, estamos haciendo estudios para determinar justamente cómo se puede medir. Lo podemos medir en animales, como digo. En humanos es un poquito más difícil. Hay gente que lo hace con cosas que no son, por ejemplo, si mides gente que se va a hacer cirugía que no es, ¿cómo se llama?, que es facultativa. ¿Cuántos se demoran en recuperarse la anestesia? Se pueden hacer estudios así, pero no le vas a dar a una persona sana anestesia para ver cuánto se demora en recuperarse, ¿ya? Entonces, el concepto existe y está bien, pero el problema es que las mediciones todavía no están ahí. Claudio. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, claro. Sí. Muy buena tu presentación. Te quería hacer una pregunta un poco más especulativa, que es un tema que a mí me preocupa, dado el confinamiento que estamos sufriendo, sobre todo de los viejos, como dar vuelta un poco el esquema, porque obviamente la falta de ejercicio, la baja actividad social, que en parte es una estimulación intelectual, uno podría predecir que va a empeorar la calidad de la biología del envejecimiento. Obviamente, absolutamente. Pensando en lo que a nosotros nos compete, que es salud mental, enfermedades cerebrales, demencia, yo no sé si se están haciendo estrategias para tratar de medir el impacto que va a tener en esto, que quizás el aumento debido al confinamiento, al estrés, etcétera, de enfermedades asociadas a la vejez. Entonces, finalmente esto va a dar una vuelta y se va a amplificar. Y vamos a aumentar además la población de riesgo a COVID, ¿te fijas? Sí, estoy 100% de acuerdo, y es algo que nos preocupa. Sí, hay estudios sobre eso, obviamente. Es absolutamente verdad. Yo creo que es importante, por ejemplo, entiendo que en España, por ejemplo, están con un sistema en que todo el mundo puede salir, pero a diferentes horas, dependiendo de tu franja etaria. Yo creo que eso es, por ejemplo, una buena medida. Los viejos pueden salir a una cierta hora. ¿Es verdad? No tienen consideración de si son frágiles o no. No se puede hacer todo.
pero que puedan salir, que siempre puedan salir todos los días a una cierta hora, y que se puedan juntar con sus amigos a una distancia y con protección. Hay que ser un poquito más, yo creo que eso es en el fondo lo que yo quería decir, que hay que ser un poquito más selectivo en lo que uno hace y no tomar a todos con la misma cosa. Exactamente. Yo creo que es fundamental el punto que tú levantaste, que no son todos los viejos, son los viejos que están más frágiles. Correcto. Y pensando en todos los estudios que han salido, no sé, por los niños que cuidan a sus nietos, los viejos que cuidan a sus nietos, los que tienen más actividad social tienen menor probabilidad de sufrir demencia, entonces esas mediciones ya están. Sí, Yo creo que sí. se viene un problema bien grande. Francisco Chávez. Hola a todos, Felipe, muchas gracias por tu presentación, digamos. Yo soy microbiólogo, digamos, y parafraseando a un microbiólogo amigo que decía que los microbiólogos estábamos muy molestos con Darwin, yo creo que los microbiólogos tienen una cierta molestia con la gerociencia, a pesar de que es muy joven, digamos, y ojalá, y por eso te quiero preguntar, digamos. Porque fíjate, si la gerociencia hubiera surgido en los años 50, la enfermedad número 1 no fuera cáncer, no fueran enfermedades asociadas al sistema nervioso central, no fueran enfermedades cardiovasculares, fueran enfermedades infecciosas. Porque hasta los años 50 moríamos de enfermedades infecciosas. Correcto. Eso cambió claramente con las vacunas, con los antibióticos, pero algo el COVID nos ha hecho repensar nuevamente, porque también los científicos estamos advirtiendo que estamos adquiriendo nuevas enfermedades como esta, por zoonosis, y vamos a tener un problema con los antibióticos en 30, 40 años más. Entonces, esto que... y fíjate, porque incluso en tus diapos de todas las hipótesis y todos los aspectos moleculares, yo creo que la microbiología donde único cabe es en other biology, ¿cierto? En la otra biología, digamos. Entonces, yo quiero que tú hables un poco sobre todo lo que sabemos de la microbiota, lo que sabemos ahora, la nueva importancia de las enfermedades infecciosas, la inmunobiología, digamos, del envejecimiento, cómo puede impactar en esta nueva campo, digamos, que tú brillantemente has creado de la gerociencia. Ya, gracias por la pregunta. En realidad, no creo que la microbiología tenga que estar enojada con la gerociencia. Para empezar, todo eso de la microbiota, debo decir que esto apareció después de la gerociencia. Después que publicamos estos principales pilares, se ha vuelto una parte importante de la investigación hacia la microbiota, y la microbiota, cómo afecta el envejecimiento, es un tema de suma importancia. Y con algunos grupos hemos estado pensando que de aquí a un par de años vamos a tener que reevaluar esos pilares del envejecimiento, y la microbiota sí va a existir. Ahora, tú decías que habría pasado si la gerociencia aparece en los años 50. Efectivamente no habría tenido el mismo peso, porque el envejecimiento no era lo que estaba matando a la gente. Efectivamente, la gerociencia aparece precisamente porque estamos envejeciendo más. Entonces, es una colusión de cosas que permiten que sea el momento adecuado para evaluar ahora el efecto de la edad. Ahora, una cosa que también quiero decir, extremadamente relacionada a lo que decías de Darwin, de cuáles son las enfermedades que nos van a matar. Sabemos por estudios que hemos hecho en ratones, pero también en estudios en centenarios, que cuando tú aumentas la longevidad mediante un aumento en la resiliencia o un descenso en la fragilidad, esas personas no tienen las enfermedades, simplemente no las tienen, o las tienen por un periodo muy corto. Entonces, lo típico, por ejemplo, un centenario, una persona de 100, 105 años, está en relativamente buen estado de salud, está frágil, sí, generalmente son frágiles, ¿ya? Tienen problemas de visión, cosas así, pero nada que los mate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un día cualquiera se resbalan, porque están frágiles, se resbalan, se quiebran la cadera y 3 semanas después están muertos. Entonces no sufrieron esos años de diabetes, de cardiovascular, de pasar 4 días a la semana visitando diferentes médicos. De hecho, hay estudios que muestran que es 3 veces más caro morirse a los 80 que morirse a los 100.
Y el motivo es porque a los 80 te mueres de todas esas enfermedades que te llevan al hospital día a día. Mientras que a los 100 te mueres de repente. Siguiente pregunta, Tomás Schmack. Hola, doctor Sierra, muchas gracias por la presentación. Volviendo al tema de medir la resiliencia, ¿usted cree que hay algún espacio ahí para biomarcadores como por ejemplo relojes epigenéticos de DNA Methylation? ¿Cuál es su opinión respecto a esa parte? Sí, o sea, obviamente estamos haciendo esas mediciones, estamos trabajando en más relojes, no solamente el epigenético, estamos desarrollando relojes de proteostasis, relojes de otras cosas, para medir justamente la velocidad de envejecimiento. Ahora, eso no es una medición directa de resiliencia, es una medida de la velocidad del envejecimiento. ¿Están relacionados? Sí, claro que están relacionados. Pero lo que necesitamos es mediciones realmente de resiliencia. Y les doy un ejemplo. O sea, yo les decía, no le puedo pegar en la cabeza a un adulto mayor para ver cuántos se ponen en mejorarse, ¿no? Pero sí se puede hacer otros estudios más simples, pero no los hemos confirmado que reflejen un estado fisiológico. Por decirles una cosa, tú tomas agua a 4 grados y le dices al adulto mayor que ponga la mano adentro. Después de un rato ya no lo va a soportar y la va a sacar. ¿Cuánto se demora en hacer eso? Es una medición de su resiliencia, pero no está confirmado de que sea relacionado a mayor resistencia a enfermedades, etcétera, etcétera. Todos esos son estudios que demoran mucho. Este concepto de la importancia de la resiliencia es algo que es incluso más nuevo que la gerociencia. Es algo que estamos empujando en los últimos 2 o 3 años solamente. Siguiente pregunta, María Rosa Bono. No escucho nada. María Rosa. Sí, soy yo, mi culpa. Pensé que tú me iba a dar la palabra. Que te decía que gracias por el seminario, súper interesante. Yo estoy interesada en particular en el envejecimiento, pero cómo el envejecimiento se correlaciona con el desarrollo de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Porque las enfermedades autoinmunes son, en cierto modo, se parecen al envejecimiento en el sentido de que producen una inflamación crónica, que es Correcto. lo que ocurre en el envejecimiento. Entonces, claro, me pregunto, la verdad que no los he visto, si es que se están haciendo estudios de la gente que está muriendo, por ejemplo, por COVID, o de la gente más frágil por COVID, y algunas enfermedades autoinmunes, así como típicas, por ejemplo, el lupus, que yo estudio, la esclerosis múltiple. Mira, me imagino que sí, como Sí, digo, hay cientos y cientos y cientos de papers que están apareciendo día a día. No he visto nada, pero sí sabemos, por ejemplo, una cosa que sabemos por cierto, es que una célula senescente, que las nombré en algún momento, son células que son un tipo específico de célula, no es cualquier célula vieja, un tipo específico de célula. Pero estas células senescentes tienen algo que llamamos el SASP, Senescence Associated Secretory Phenotype. Secretan compuestos inmunes, proteínas y moléculas que activan el sistema inmune. Lo que se ha visto es cuando estas células, específicamente las células senescentes, cuando son afectadas por un virus, corona o cualquier otro, producen lo que se llama una tormenta de citoquinas. Una cantidad de citoquinas, de productos que activan el sistema inmune, que es tan alta, que puede llevar a la muerte. Entonces, eso va a depender. Y eso ocurre con todas las células senescentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Depende de cuántas células senescentes tú tienes. ¿Ya? Y eso no lo sabemos todavía. ¿Cómo medir eso? O sea, sabemos cómo medirlo, pero no en forma masiva, no a cualquier persona. Lo podemos medir en el laboratorio. Entonces, si tú tienes muchas células senescentes, por decir un ejemplo, antes del virus, tú tuviste un cáncer y te dieron quimioterapia. La quimioterapia induce la senescencia celular. ¿Ya? Entonces sabemos que ese individuo
porque tuvo cáncer hace poco, está en alto riesgo de tener una tormenta de citoquinas. Y eso, las tormentas de citoquinas, tú lo sabes mejor que yo, es una parte de las enfermedades autoinmunes. Entonces sí, hay correlaciones ahí y me imagino que debe estar estudiado, no lo he visto personalmente. Voy a pasar ahora a una pregunta que está en el chat, y la pregunta es de Claudio Pérez, y dice, ¿qué senolytíticos conocidos ya se podrían comenzar a medicar conociendo la fragilidad a priori? Esa es una pregunta siempre difícil. Mi respuesta siempre, cuando me entrevistan en diarios, revistas, televisión, y me preguntan, ¿qué estoy tomando? Porque yo soy, ustedes han visto, son muy interesados en el tema, ¿no es cierto? Me preguntan, ¿y qué de todos estos productos que tú hablas, cuáles tomas? Mi respuesta siempre es la misma. Yo no tomo ninguno. No tomo ninguno por una razón muy simple. Yo no soy un ratón. Yo no tengo cola. Tampoco tengo pelaje. No soy un ratón. Estos productos están siendo utilizados en ratones. En humanos estamos empezando. Hay algunos estudios clínicos que se están empezando, pero que todavía no sabemos qué efecto tienen en humanos. Entonces, la respuesta tiene que ser no. No se puede tomar nada por el momento porque todavía estamos haciendo estudios. Ahora, la contraparte de eso, y es algo que los científicos nos acusan siempre, y lo he escuchado muchas veces porque interactúo mucho con médicos, los científicos siempre terminamos, todos nuestros papers terminan con la misma frase: necesitamos más investigación sobre el tema. ¿No es cierto? Los científicos nunca están satisfechos con lo que sabemos. Necesitamos saber más. Siempre es eso. Pero llega un momento que hay que pasar a tomar el riesgo. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pero no estamos en el punto todavía de aceptar ninguno de estos tratamientos como algo que los humanos pueden hacer. La siguiente pregunta, Carlos Elwin. Hola, yo tengo una pregunta sobre envejecimiento y sueño. Hoy en día se sabe que prácticamente todos los tejidos del cuerpo tienen expresiones de genes que varían entre el día y la noche. Sí. Con las secuenciaciones masivas, esto cada vez más estudiado y eso es algo que está creciendo en información cada vez más. Además se sabe que estos procesos cognitivos, por ejemplo, pueden estar asociados a que ocurran más en el día o en la noche también. Mi pregunta es... No solamente los cognitivos, un montón de enfermedades también. Claro. Mi pregunta es, ¿podría el mantener un patrón apropiado de sueño en cuanto a cantidad y calidad ser un factor que ayude a mejorar la calidad del envejecimiento futuro? Creo que no hay duda. No sé qué tantos trabajos específicos hay sobre el tema. Yo sé que hay mucha gente trabajando en ritmo circadiano y cómo afecta eso a enfermedades del envejecimiento. Hay trabajos muy interesantes sobre eso, pero yo creo que no hay duda. Personalmente yo duermo bastante bien y anoche, por algún motivo que no lo sé, a las 4 de la mañana todavía estaba despierto. No me pude dormir antes de eso. Y no era que estuviera preocupado del seminario, ¿no? No sé qué me pasó. Pero sí, la calidad del sueño es importantísima, importantísima. No hay duda de eso. Gracias. Siguiente pregunta, Gabriela Quesada. Hola, saludos con todos. Felipe, mucho gusto en conocerte. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta tiene que ver con conocer un poco el estado en el que estaría, y si es que está incorporado en tu investigación, el efecto de las terapias no farmacológicas. Me imagino que podrías vincularlas justamente con los elementos de la fragilidad y también la resiliencia que se han comentado, ¿no? También como forma de operacionalizarlo. Eso, muchas gracias. Sí, tema súper importante. Desgraciadamente, lo he visto porque en el NIA, donde estaba trabajando hasta el año pasado, tenemos 4 divisiones. La división de biología básica de envejecimiento está muy alejada de la behavioral social, comportamiento y social. Interactuamos muy poco, y, o sea, en el NIA interactuamos bastante. Yo aprendí mucho sobre el tema. Una de las cosas que más me encantó de trabajar en el NIA, justamente todo ese aspecto. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer sin fármacos?
para mejorar el envejecimiento. No hay suficientes estudios sobre eso y es algo que quiero enfatizar una vez que me vaya a Francia, porque creo que es un tema súper importante. Lo mismo que el sueño que hablamos antes, las terapias alternativas, ¿cómo afecta todo eso el envejecimiento y las enfermedades? Yo creo que hay mucho que hacer por ahí y, de nuevo, es un desafío que hay que tomar. Voy a abrir el turno a las últimas dos preguntas que van a ser de Catherine Whitman y Pilar, que están levantando la mano hace rato. Catherine. Hola, hola a todos, muchas gracias. Mira, yo vengo de una disciplina muy diferente a lo que es la biología y la medicina. Estoy haciendo mi doctorado en geografía humana y estudiando cómo las ciudades, ¿cierto?, y los barrios se adaptan para esta transformación sociodemográfica que estamos experimentando a nivel mundial y nivel nacional. Y obviamente lo del COVID afecta el enfoque de la investigación de forma muy significativa. Y cuando escucho esta visión de la gerociencia, que me parece muy fascinante, primera vez que me expongo a este tema, me pregunto siempre, me pregunto considerando todos los otros factores socioeconómicos que estamos viendo hoy día en Chile, ¿cierto? ¿Cómo podríamos poner en práctica la transferencia de este tipo de conocimientos a la población? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, las personas conozcan mucho más de este proceso integrado del envejecimiento, de cómo prepararse, cómo abordarlo, un poco también asociado a lo que son lo que preguntaban anteriormente respecto a las terapias no, como terapias alternativas, o también cómo factores, ¿cierto?, socioeconómicos influyen en la calidad del envejecimiento, porque obviamente hay distintos accesos a alimentación, como estamos viendo hoy en día, y otra también pregunta que se había asociado con lo que era el rol en la sociedad de la persona mayor y cómo esto va a afectar en el corto y largo plazo ahora lo que son las condiciones de salud mental que afectan la calidad de la vida de las personas. Entonces, ¿cómo se ven estrategias de traspasar este conocimiento? ¿Cómo se podría implementar? Pero al mismo tiempo también conociendo cuáles son como las restricciones que tenemos como modelo social, ¿no? Un modelo socioeconómico, que este traspaso quizás no va a ser igual, que hay inequidades que todavía permanecen en nuestra sociedad y que son bastante graves. Sí, todos esos son temas enormemente grandes que me quedan un poquito grandes a mí, pero por ejemplo, las inequidades, sí, eso existe en todo el mundo, es un tema muy importante en este momento. Siempre estamos tratando de abordar esas inequidades que existen, como digo, en todo el mundo. Aquí tenemos el problema racial, que es importantísimo. Yo creo que la manera de abordar eso es con metodologías como lo que nombré, por ejemplo, del ICOP, de la OMS, que son tecnologías que se pueden aplicar a grandes poblaciones, independiente de tus habilidades. Claro, necesitas un teléfono, claro, que también, no sé, un iPhone o algo así, pero en estos días son muy pocos los que no lo tienen, ¿ya? Y si tú no lo tienes, conoces a alguien que lo tiene, ¿ya? Entonces, estas ideas van a una masificación de lo que podemos aprender. Porque estoy 100% de acuerdo que el problema hay que verlo desde el punto de vista social. Algo que no nombraste, pero que siempre está en mi mente cuando desarrollamos estos geroprotectores. Entre los pilares del envejecimiento tenemos, por ejemplo, células troncales. ¿Vas a desarrollar una tecnología para traspasar células troncales? Solamente un 1% de la población va a poder comprar eso. Entonces, también tenemos que pensar en eso. ¿Qué otros geroprotectores estamos probando? La rapamicina. Bueno, eso cuesta como $2 por pastilla. No es tanto, ¿ya? O la metformina. Cuesta como 50 centavos cada pastilla.
son cosas que hay que tener en cuenta. Efectivamente, lo peor que nos podría pasar es que formemos dos capas, además de lo que ya tenemos. Los que pueden vivir hasta los 120 y los que no pueden vivir hasta 120. Lo tenemos que considerar. Ahora, eso, como digo, me queda un poquito alejado de mi especialidad, lo podemos conversar todo lo que quieras, pero no es mi especialidad. Sí, la última pregunta, tenemos que avanzar porque estamos un poco pasados en la hora. La última pregunta, para Pilar, tenía el turno para la última pregunta. Hola, buenos días Felipe. Buenas tardes ya acá. Yo soy dentista y trabajo hace varios años ya con el tema de adulto mayor funcional y adulto mayor dependiente. Y mi pregunta es, ¿qué piensa usted del efecto que produce el envejecimiento oral, la pérdida dentaria, la pérdida de dentición natural, la pérdida de funcionalidad oral, con efecto a nivel de devolución, de alimentación, hay un concepto muy nuevo que es la fragilidad oral, pero en la fragilidad general y también en la resiliencia de la cual usted nos habla? Claro. Todos esos son conceptos que se están abordando en este momento. No sé si has visto, por ejemplo, el paper de Matt Keberlein, en que trató ratones con rapamicina y le mejoró la calidad bucal enormemente, y con eso le mejoró mucho la salud general a los ratones. Entonces hay relaciones, obviamente, y nos lleva de vuelta a lo que hablábamos un poquito antes sobre el microbioma. Sabemos que tenemos la boca llena de microbios, ¿no es cierto? Y que lo que pasa con la edad es que estamos perdiendo un poquito la barrera que nos permite mantener a esos microbios dentro de la boca y empiezan a entrar en el torrente sanguíneo. Y ahí tienen efectos importantes porque tienen metabolitos que van a afectar la capacidad cognitiva, van a afectar otras enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, la pérdida de calidad de la boca, no sé cómo decirlo de otra manera, es una parte del envejecimiento, pero de nuevo, como te digo por el ejemplo del paper de Matt, atacando el envejecimiento, indirectamente estamos atacando la salud bucal, indirectamente estamos atacando el microbioma, indirectamente estamos atacando todos los otros problemas de los que hemos estado hablando. Yo creo que por eso es una posición, desde el punto de vista de la gerociencia, una posición que abarca todas esas cosas. Y tenemos que colaborar entre todos. Y creo que, y perdón, no quiero insultar a nadie, pero focalizarse solamente en la salud bucal, o solamente en cáncer, o solamente en enfermedades neurodegenerativas, es ver una parte de lo que está pasando. Yo quiero verlo todo, ¿ya? Y ese es el concepto de gerociencia, verlo todo junto. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por las preguntas. Se ha generado una discusión tremendamente interesante. Muchas gracias, Felipe, también por tu tiempo y por la presentación tan clara. Les agradecemos en nombre de Gero a todos los que pudieron conectarse. Esta charla va a estar disponible posteriormente para poder verla on demand, así que avisaremos prontamente dónde podrán encontrarla. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por escuchar.